Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. ¿Somos realmente libres o estamos sujetos a fuerzas invisibles que determinan cada una de nuestras acciones? ¿Es la mente una herramienta de poder absoluto o una simple ilusión? Lo que estás a punto de descubrir desafía las creencias tradicionales y expone una verdad que ha sido ocultada durante siglos. Baruch Spinoza, un hombre rechazado por su propia comunidad, se atrevió a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. Sus ideas no solo fueron radicales, sino peligrosas para la estructura de poder de su época. Pero, ¿qué tenía de tan perturbador su pensamiento? Spinoza afirmaba que el universo es regido por leyes inquebrantables, que todo lo que existe está interconectado y que la verdadera libertad no radica en el libre albedrío, sino en comprender esas leyes y vivir en armonía con ellas. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que te han contado, que tu mente tiene un potencial que aún no comprendes del todo, quédate hasta el final de este video. Hoy exploraremos cómo el poder de la mente lo controla todo y por qué este conocimiento ha sido deliberadamente ignorado por siglos. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que tienes el control absoluto sobre tus decisiones o que todo en la vida está predeterminado? No olvides suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan descubrir estos conocimientos ocultos. Spinoza nació en el siglo XVII, una época en la que la religión dictaba lo que debía considerarse verdadero y lo que era herejía. Desde joven, mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable por entender la naturaleza de la realidad. Sin embargo, lo que lo distinguió no fue solo su mente brillante, sino su valentía para desafiar las creencias establecidas. Mientras la mayoría aceptaba la idea de un Dios que juzga y recompensa o castiga según nuestras acciones, Spinoza planteó algo completamente diferente. Dios no es una figura que decide nuestro destino, sino la totalidad de la existencia, la estructura misma del universo. Según él, todo lo que ocurre, desde el movimiento de los planetas hasta los pensamientos en nuestra mente, sigue un orden necesario. Nada es casualidad, nada escapa a estas leyes. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción que experimentas, no es algo que simplemente surge de la nada, sino el resultado de una compleja cadena de causas y efectos. ¿Significa esto que no somos libres? Spinoza argumentaba que, al contrario, solo podemos ser verdaderamente libres cuando entendemos qué nos mueve, qué fuerzas gobiernan nuestra mente y nuestras acciones. Y aquí es donde entra en juego el secreto que pocos han querido que descubras. Si todo sigue un orden determinado, entonces el conocimiento de ese orden nos da poder. Quienes entienden cómo funciona la mente, cómo se generan los pensamientos y las emociones, pueden influir en su propia vida, y lo que es aún más inquietante, en la vida de los demás. Pero este conocimiento no siempre ha estado al alcance de todos. A lo largo de la historia, los grandes sistemas de poder han preferido mantener a las personas en la ignorancia, haciéndoles creer en un libre albedrío absoluto, en el azar y en la ilusión de que todo está bajo su control personal. ¿Por qué? Porque una mente que no comprende las fuerzas que la rigen es una mente manipulable. Aquí comienza nuestro viaje hacia la verdad. Si el conocimiento es poder, entonces entender la mente humana es la clave para alcanzar el control total sobre la realidad. Spinoza entendió esto hace siglos, y por eso sus ideas fueron vistas como una amenaza. No solo desafiaba la visión tradicional de Dios y la existencia, sino que proponía algo aún más peligroso, la posibilidad de que el ser humano pudiera trascender sus limitaciones a través de la razón. Pero para comprender el alcance de su pensamiento, primero debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Realmente somos dueños de nuestras decisiones o somos simplemente marionetas de un sistema más grande? Desde una perspectiva superficial, podríamos decir que elegimos qué pensar, qué sentir y cómo actuar. Pero si analizamos más profundamente, descubrimos que cada una de nuestras elecciones está condicionada por factores que a menudo ni siquiera notamos. Piensa en la última decisión importante que tomaste. ¿Por qué elegiste lo que elegiste? Tal vez creas que fue una elección consciente, pero ¿qué influencias externas e internas moldearon ese pensamiento? Tu educación, tus experiencias pasadas, la información a la que has estado expuesto, incluso tu estado emocional en ese momento, todo ello configuró el escenario para que tomaras esa decisión. Spinoza afirmaba que nuestras acciones no son producto de una voluntad libre en el sentido tradicional, sino el resultado inevitable de una cadena de causas. Somos parte de un engranaje cósmico donde todo está determinado por leyes inquebrantables. Y aquí surge la paradoja. La verdadera libertad no consiste en actuar sin restricciones,
sino en conocer y aceptar las reglas que rigen nuestra existencia. Es aquí donde entramos en un terreno que muchas personas prefieren evitar. Si comprendemos cómo funciona la mente, si entendemos los patrones de pensamiento y emoción que nos gobiernan, entonces podemos predecir y moldear el comportamiento humano. Y esto es precisamente lo que ciertos grupos de poder han sabido durante siglos. La psicología moderna ha demostrado que la mayoría de nuestras decisiones se toman a un nivel subconsciente mucho antes de que seamos conscientes de ellas. Esto significa que nuestras creencias, deseos e incluso nuestras emociones pueden ser programadas sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has sentido un impulso repentino de hacer algo sin saber exactamente por qué? ¿Alguna vez te has sentido manipulado sin poder explicar cómo ocurrió? Desde tiempos antiguos, quienes han tenido acceso a este conocimiento han sabido cómo utilizarlo en su beneficio. Desde líderes religiosos hasta estrategas políticos y magnates de la industria del entretenimiento, todos han entendido que la mente humana puede ser influenciada con la dosis correcta de información, repetición y emoción. La clave para liberarse de esta manipulación es precisamente lo que Spinoza proponía: el conocimiento racional. Solo entendiendo las causas que nos mueven, podemos recuperar el control de nuestra existencia. Pero este es un camino que requiere valentía, porque implica enfrentar la verdad de que gran parte de lo que creemos sobre nosotros mismos es una ilusión construida por factores externos. Lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre tu forma de ver la realidad. Si hasta ahora hemos comprendido que nuestras decisiones están condicionadas por una compleja red de causas y efectos, el siguiente paso es aún más profundo: entender cómo podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor. Porque si la mente es el instrumento que moldea nuestra percepción del mundo, entonces dominarla significa, en esencia, tener el control de nuestra propia realidad. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿es posible realmente modificar nuestros pensamientos y emociones, o estamos condenados a ser arrastrados por ellos? La respuesta de Spinoza es clara. El poder de la mente no radica en la ilusión del libre albedrío absoluto, sino en la capacidad de comprender nuestras propias limitaciones y trabajar con ellas en lugar de luchar contra ellas. Imagina por un momento que estás atrapado en una tormenta en medio del océano. No puedes detener el viento, no puedes calmar las olas, pero puedes aprender a navegar. Puedes utilizar el viento a tu favor, en lugar de dejar que te destruya. Lo mismo ocurre con nuestra mente. No podemos controlar cada pensamiento que surge en ella, pero podemos entender su origen y su propósito. Spinoza argumentaba que la mayoría de nuestros sufrimientos provienen de una mala comprensión de nuestras emociones. Creemos que somos víctimas de la tristeza, la ira, la frustración, pero en realidad estos estados mentales no son más que respuestas automáticas ante estímulos externos. No surgen de la nada, tienen una causa, y una vez que identificamos esa causa, podemos modificar nuestra relación con esas emociones. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino observarlo con una nueva perspectiva. En lugar de preguntarnos ¿por qué me siento así?, Spinoza nos invitaría a preguntarnos ¿qué causa esta emoción? ¿Y cómo puedo actuar de acuerdo con ella, en lugar de ser su prisionero? La diferencia entre una mente esclavizada por sus impulsos y una mente verdaderamente libre es la capacidad de analizar sus propios pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Pero aquí es donde entra en juego algo aún más fascinante. Si nuestras emociones pueden ser comprendidas y moduladas, ¿no significa esto que también pueden ser influenciadas desde el exterior? La historia ha demostrado que sí. Desde la propaganda hasta la publicidad, pasando por las narrativas de las grandes religiones y sistemas políticos, siempre ha existido un esfuerzo por dirigir las emociones de las masas hacia un propósito específico. Este no es un fenómeno nuevo. Desde la antigüedad, las civilizaciones han comprendido el inmenso poder de moldear la mente colectiva. Las historias que nos cuentan, los valores que nos inculcan, los miedos que nos imponen, todo forma parte de una estructura diseñada para guiar nuestro pensamiento en una dirección determinada. Y si no somos conscientes de ello, terminamos siendo piezas de un juego que no comprendemos. La única salida de este laberinto es el conocimiento. No el conocimiento superficial que nos dan para mantenernos ocupados, sino el conocimiento que nos permite ver la estructura detrás de la realidad, el que nos da la capacidad de comprender lo que realmente somos y por qué actuamos de determinada manera. Pero aquí es donde llegamos a la parte más inquietante de todo esto. Si algunos han sabido durante siglos que la mente puede ser manipulada, si han entendido que las emociones pueden ser programadas, entonces debemos preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado? La respuesta a esta pregunta
es el punto de inflexión que cambiará todo. Si el poder de la mente ha sido comprendido por unos pocos durante siglos, ¿qué implicaciones tiene esto para la sociedad en la que vivimos hoy? La respuesta es inquietante. Todo lo que creemos sobre nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestra percepción del mundo ha sido moldeado con precisión. No se trata de una simple teoría, sino de un hecho respaldado por la historia y la psicología. Spinoza nos advirtió que la libertad real no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Y aquí radica la clave del control. Si alguien puede influir en nuestros deseos, entonces puede controlar nuestra conducta sin que siquiera nos demos cuenta. Desde la infancia hemos sido condicionados a reaccionar de ciertas maneras ante ciertos estímulos. La educación, la cultura, la religión, los medios de comunicación, todos han jugado un papel en la formación de nuestras creencias. Pero si estas creencias fueron inculcadas en nosotros sin que las cuestionáramos, ¿realmente son nuestras? Spinoza argumentaba que el miedo es una de las herramientas más poderosas para moldear la mente humana. El miedo al castigo, el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido. Estos miedos no solo nos limitan, sino que nos hacen más susceptibles a la manipulación. Y es por eso que, a lo largo de la historia, el miedo ha sido utilizado como una estrategia para mantener a las masas bajo control. Pero aquí está el punto central. Si comprendemos cómo funciona el miedo, podemos liberarnos de su dominio. Podemos ver la estructura detrás de la ilusión. Podemos empezar a pensar por nosotros mismos. Sin embargo, esta es una verdad que muchos prefieren evitar, porque aceptar que gran parte de lo que creemos ha sido impuesto implica un proceso doloroso, la destrucción del viejo paradigma y la construcción de uno nuevo. Significa darnos cuenta de que muchas de las certezas con las que hemos vivido no eran más que sombras proyectadas en la pared de una caverna. ¿Y qué ocurre cuando una persona empieza a ver más allá de la ilusión? Spinoza lo experimentó en carne propia. Sus ideas no fueron bien recibidas. Fue exiliado, rechazado, acusado de herejía, porque una mente libre es una amenaza para cualquier sistema que dependa de la obediencia ciega. Pero aquí es donde entra en juego la verdadera revelación. Spinoza no solo entendió la estructura del poder, sino que también ofreció una alternativa, el conocimiento como la máxima herramienta de liberación. No basta con reconocer que estamos influenciados, debemos dar el siguiente paso y aprender a controlar nuestra propia percepción. Esto nos lleva a un punto crucial. Si podemos aprender a moldear nuestra mente en lugar de permitir que otros la moldeen por nosotros, entonces tenemos acceso a una capacidad que ha sido reservada solo para unos pocos, la capacidad de transformar la realidad desde su origen. Porque aquí está el secreto que nadie quiere que descubras. La mente no solo es un reflejo del mundo exterior, es, en muchos sentidos, la fuerza que lo crea. Y lo que viene a continuación demostrará por qué esta idea ha sido tan temida a lo largo de la historia. Si la mente no es solo un reflejo del mundo exterior, sino una fuerza que lo moldea, entonces la pregunta más importante es, ¿cómo podemos usar este poder a nuestro favor? Spinoza nos dejó una pista esencial. Para él, el universo no es un caos impredecible, sino un sistema regido por leyes precisas. Y dentro de ese sistema, nuestra mente es capaz de comprender las conexiones ocultas entre los eventos, permitiéndonos anticiparlos e incluso influenciarlos. Esto significa que no somos simples espectadores de la realidad, sino participantes activos en su construcción. Sin embargo, el problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en patrones de pensamiento que han sido diseñados para mantenerlas en un estado de pasividad. Desde pequeños, se nos enseña a reaccionar en lugar de actuar con conciencia. Nos acostumbramos a aceptar las circunstancias como algo inevitable, sin cuestionar de dónde vienen o cómo podrían cambiarse. Pero lo más inquietante de todo es que este condicionamiento no es accidental. Existe una razón por la que ciertos conocimientos han sido deliberadamente ocultados. Si las masas comprendieran realmente cómo funciona la mente y el poder que tienen sobre su propia existencia, el sistema de control en el que vivimos colapsaría. Aquí es donde Spinoza se vuelve peligroso para aquellos que desean mantener el statu quo. Su filosofía no solo desmonta las falsas ideas sobre la libertad y el destino, sino que también propone un método para alcanzar un nivel de conciencia superior. Un método basado en el conocimiento, la observación y la racionalidad. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cada emoción, cada pensamiento y cada reacción que tenemos es el resultado de una cadena de causas, y si entendemos esas causas, podemos cambiar el efecto.
En otras palabras, podemos aprender a reprogramar nuestra mente. Este concepto es clave porque revela algo que ha sido explotado por siglos: la facilidad con la que la mente humana puede ser programada por fuerzas externas. La publicidad, la política, la religión, la cultura, todas estas estructuras han sido utilizadas como herramientas para implantar ideas en nuestra conciencia sin que lo notemos. Y una vez que una idea está firmemente arraigada, comienza a dirigir nuestra conducta sin que nos demos cuenta. Spinoza entendía que la única manera de escapar de este tipo de manipulación era a través del pensamiento crítico y la comprensión de las verdaderas causas detrás de nuestros deseos y creencias. Él afirmaba que cuando una persona adquiere un conocimiento claro y racional de su propia naturaleza, se vuelve inmune a los engaños y las ilusiones. Pero aquí es donde nos enfrentamos a la mayor barrera de todas: el miedo al cambio. La mayoría de las personas prefieren seguir viviendo en la comodidad de sus creencias establecidas antes que enfrentarse a la incertidumbre de una nueva realidad. Romper con los patrones impuestos significa cuestionarlo todo, desde la educación que recibimos hasta la manera en que percibimos nuestras propias emociones. Sin embargo, los pocos que se atreven a dar este paso descubren algo extraordinario. Descubren que el miedo, la ira, la tristeza y el deseo son simplemente manifestaciones de un proceso mucho más profundo. Y cuando aprenden a observarlos sin ser arrastrados por ellos, logran algo que muy pocos han conseguido en la historia de la humanidad: la verdadera libertad mental. Pero si este conocimiento es tan poderoso, ¿por qué no se ha difundido de manera masiva? ¿Quiénes han intentado ocultarlo y por qué? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una verdad aún más impactante. Conocimiento sobre el poder de la mente ha sido deliberadamente ocultado. Debemos preguntarnos: ¿quiénes se han beneficiado de este silencio? Y más importante aún, ¿cómo han conseguido mantenernos ajenos a esta verdad durante siglos? La respuesta se encuentra en el propio diseño del sistema en el que vivimos. Desde la antigüedad, las élites han comprendido que la mejor forma de controlar a las masas no es a través de la fuerza, sino del pensamiento. Un cuerpo encadenado puede intentar romper sus ataduras, pero una mente encadenada ni siquiera las percibe. Spinoza entendió esto a la perfección. Por eso, su filosofía no solo cuestiona la estructura del poder, sino que expone sus mecanismos. Según él, los gobernantes, las instituciones religiosas y las estructuras de autoridad han utilizado el miedo y la ignorancia para moldear a la sociedad según sus propios intereses. Y la herramienta principal de este control ha sido la manipulación de nuestras creencias. Desde que nacemos, se nos dice qué debemos pensar, qué debemos temer y qué debemos desear. Se nos imponen valores, reglas y normas disfrazadas de verdades absolutas, cuando en realidad no son más que construcciones diseñadas para mantenernos dentro de ciertos límites. Nos enseñan a obedecer sin cuestionar, a consumir sin reflexionar, a competir sin preguntarnos por qué. Pero lo más sorprendente es que este control no se ejerce de forma explícita. No necesitamos cadenas físicas porque ya existen cadenas invisibles: el sistema educativo que limita nuestro pensamiento crítico, los medios de comunicación que moldean nuestra percepción de la realidad, las estructuras económicas que nos mantienen en un estado de dependencia constante. Spinoza nos advirtió que la única forma de romper estas cadenas es a través del conocimiento. No un conocimiento superficial basado en datos y fechas, sino un conocimiento profundo que nos permita ver más allá de las apariencias. Porque cuando comprendemos cómo funciona nuestra mente y cómo ha sido influenciada desde el exterior, recuperamos el control sobre nuestra propia existencia. Pero aquí es donde entra en juego el gran dilema. A lo largo de la historia, aquellos que han intentado revelar esta verdad han sido perseguidos, censurados y eliminados. Spinoza mismo fue excomulgado y condenado al ostracismo por sus ideas, porque una sociedad formada por individuos conscientes y autónomos es una amenaza para cualquier sistema de control. Y sin embargo, la historia nos muestra que siempre ha habido quienes han logrado trascender estas limitaciones. Desde los antiguos filósofos hasta los científicos modernos, todos aquellos que han buscado comprender la naturaleza de la realidad han llegado a la misma conclusión: la mente es la clave de todo. Pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más profunda. Si nuestra mente puede ser influenciada por el entorno, ¿hasta qué punto nuestra percepción del mundo es una construcción artificial? Si todo lo que sabemos ha sido filtrado, manipulado y moldeado, ¿qué es lo que aún no hemos descubierto? ¿Qué verdades permanecen ocultas? La respuesta a esta incógnita nos llevará a una revelación que cambiará por completo nuestra forma de entender la realidad. Lo que sabemos ha sido manipulado y filtrado,
¿Cómo podemos empezar a descubrir lo que realmente es la verdad? La respuesta, aunque parezca sencilla, es profundamente compleja. Debemos aprender a cuestionar todo lo que creemos saber. Y es que el acto de cuestionar no es solo una forma de obtener respuestas, sino una herramienta para desmantelar las estructuras de control que se han impuesto sobre nuestra mente. El proceso de cuestionar lo establecido no es un acto aislado, sino un camino hacia la liberación. Spinoza lo entendió perfectamente cuando decía que la libertad no es simplemente hacer lo que queremos, sino comprender las razones por las cuales actuamos de la manera en que lo hacemos. Si logramos entender las causas que impulsan nuestras acciones, podemos modificarlas y con ellas cambiar el curso de nuestra vida. El gran desafío, entonces, es desarrollar una visión clara y racional de nuestra existencia, algo que nos permita ver más allá de las ilusiones que nos rodean. La sociedad en la que vivimos, con sus valores, sus normas, sus creencias impuestas, está diseñada para mantenernos distraídos, para que nunca miremos en su interior y nos cuestionemos el porqué de las cosas. Pero solo cuando rompemos ese velo, comenzamos a entender cómo la mente puede ser moldeada, cómo las emociones y deseos no son espontáneos, sino que provienen de una cadena de causas externas. Spinoza nos enseñó que entender este proceso es clave para alcanzar la libertad verdadera. Y de hecho, es este mismo conocimiento el que ha sido cuidadosamente ocultado a lo largo de los siglos. Porque aquellos que dominan el arte de controlar la mente, también dominan la realidad misma. La forma en que percibimos el mundo, cómo interpretamos los eventos que nos ocurren y cómo respondemos a ellos, es fundamentalmente lo que define nuestra existencia. Pero más allá de la manipulación externa, hay un factor aún más poderoso. La mente humana tiene una tendencia a aceptar como verdades absolutas aquellas ideas que se nos presentan constantemente. Es un proceso casi automático. Nos acostumbramos a vivir bajo ciertas normas, a aceptar un conjunto de creencias sin cuestionarlas, porque nos resultan familiares. Y al hacer esto, nos volvemos más vulnerables al control. Aquí es donde entra el desafío de Spinoza: aprender a ver el mundo como realmente es, no como nos dicen que es. Aceptar que la mente humana, en su estado natural, está llena de ideas erróneas y prejuicios. Solo cuando somos capaces de eliminar esas distorsiones, podemos comenzar a ver la realidad tal como es, sin las sombras que nos ocultan la verdad. Este conocimiento es poder, y aquellos que lo poseen tienen una ventaja fundamental sobre aquellos que permanecen atrapados en las ilusiones. La clave está en la autodeterminación. Al comprender los procesos mentales, podemos influir en ellos, cambiando nuestra percepción del mundo y, por lo tanto, nuestra relación con él. La mente, cuando es libre, puede ver más allá de lo evidente y encontrar nuevas formas de interacción con la realidad. Sin embargo, todo esto requiere un esfuerzo considerable. No es fácil cambiar nuestra manera de pensar, ya que hemos sido programados durante toda nuestra vida para ver el mundo de una manera específica. Las creencias que poseemos muchas veces se convierten en parte de nuestra identidad, y deshacerse de ellas puede ser un proceso doloroso, pero es necesario. Solo a través de este proceso de liberación mental podemos alcanzar una comprensión más profunda de la existencia. Lo más aterrador de todo es que aquellos que desean mantener el control sobre la sociedad no solo nos limitan a través de la educación o los medios de comunicación, sino que también fomentan un miedo constante al cambio. Nos enseñan que cuestionar las normas es peligroso, que desafiar la autoridad es una amenaza. Pero esto es precisamente lo que se necesita para liberarnos. La verdadera libertad comienza cuando entendemos que, al cuestionar todo lo que nos han enseñado, comenzamos a descubrir el verdadero poder que reside dentro de nosotros. Y a partir de este punto, nos encontramos con la revelación final. La forma en que cambiamos nuestra mente, la forma en que entendemos el mundo, es la misma forma en que podemos cambiar nuestra realidad. Porque, como Spinoza señaló, todo lo que sucede en el universo está regido por una red de causas y efectos. Y al comprender esa red, podemos de alguna manera influir en los efectos. Si la mente tiene el poder de transformar nuestra realidad, entonces nos enfrentamos a una verdad fascinante. Somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Sin embargo, el camino hacia esta toma de conciencia no es fácil. La mente humana está llena de obstáculos internos que nos impiden ver con claridad. Son las creencias limitantes, los miedos infundados, las emociones descontroladas. Estos son los verdaderos enemigos de nuestra libertad. La mente, cuando está atrapada en estos patrones, se convierte en una prisionera de sí misma. Actuamos sin pensar, respondemos sin reflexionar y nos dejamos llevar por lo que nos dicen que debemos desear.
es un ciclo perpetuo de reacciones automáticas que nos impide ver la verdad que se encuentra más allá de nuestras percepciones inmediatas. Sin embargo, cuando comenzamos a cuestionar y a comprender las causas de nuestros pensamientos y emociones, podemos comenzar a liberarnos de esta prisión mental. Spinoza, al igual que muchos otros pensadores a lo largo de la historia, nos muestra que el conocimiento y la razón son las claves para desbloquear esa libertad. Solo a través de la comprensión profunda de la naturaleza de la mente podemos liberarnos de los condicionamientos que nos mantienen en un estado de esclavitud. Y este conocimiento no se encuentra en los libros o en las enseñanzas de otros, sino en la observación de nuestra propia experiencia. Es a través de la observación que empezamos a entender cómo nuestras emociones y deseos están conectados a las causas externas. Cada pensamiento que surge en nuestra mente tiene una raíz, un origen que al ser comprendido puede ser transformado. Esto nos lleva a una comprensión aún más profunda. La mente no solo responde a los estímulos del exterior, sino que también crea su propia realidad a través de los pensamientos que genera. Es un ciclo continuo de retroalimentación que, si no es comprendido, nos arrastra hacia la creación de una realidad distorsionada. Por eso, el primer paso para liberarnos de las cadenas invisibles es aprender a observar nuestra propia mente. Cuando logramos hacer esto, comenzamos a ver las estructuras subyacentes que nos impulsan. Ya no somos simples espectadores de nuestras vidas, sino que nos convertimos en participantes activos, capaces de cambiar el rumbo de nuestra existencia. Sin embargo, no es suficiente con observar la mente. Debemos también desafiarnos a comprender por qué pensamos de la manera en que lo hacemos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué deseos, miedos o creencias están guiando nuestras decisiones? Esta introspección profunda nos permite identificar las raíces de nuestro sufrimiento y, más importante aún, nos da las herramientas para transformarlas. La mente humana tiene un poder inmenso, pero también una gran capacidad para engañarse a sí misma. Las emociones, aunque fundamentales para nuestra experiencia humana, pueden ser una fuente de confusión si no las comprendemos en su totalidad. El miedo, por ejemplo, puede ser un mecanismo de supervivencia, pero también puede ser una barrera que nos impide avanzar. La ira, aunque es una respuesta natural a las injusticias, puede consumirnos si no aprendemos a canalizarla de manera constructiva. Spinoza nos invita a ver las emociones no como algo que debemos evitar, sino como algo que debemos comprender. Las emociones no son enemigos, sino señales que nos indican algo más profundo. Cuando aprendemos a escuchar esas señales, podemos comenzar a transformar nuestra relación con ellas, usando ese conocimiento para dirigir nuestra mente hacia una mayor libertad y comprensión. El desafío, entonces, no es eliminar las emociones o los deseos, sino entenderlos y aprender a manejarlos. A través de la razón y la autocomprensión, podemos comenzar a disociar nuestras reacciones automáticas y convertirlas en respuestas conscientes. Este es el verdadero poder de la mente, la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante los estímulos del mundo. A medida que avanzamos en este proceso de autoconocimiento, descubrimos una verdad liberadora. No estamos a merced de las circunstancias. La vida, con todos sus altibajos, es simplemente el reflejo de las decisiones que tomamos a nivel mental. Al cambiar nuestra mente, cambiamos nuestra experiencia del mundo. Y al comprender las leyes que rigen el universo de la mente, podemos empezar a dominar nuestra propia realidad. Pero esta revelación no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso largo y desafiante que requiere paciencia, disciplina y sobre todo coraje. El coraje de enfrentarnos a la verdad, de despojarnos de las ilusiones y de construir una nueva comprensión del mundo desde una perspectiva de conocimiento profundo. Y así, llegamos al punto culminante de esta reflexión. Si entendemos cómo funciona nuestra mente, cómo nuestras emociones y pensamientos son el reflejo de un entramado de causas y efectos, entonces somos capaces de cambiar el curso de nuestra vida. De la misma manera en que Spinoza desafió las creencias establecidas de su tiempo, podemos nosotros desafiar las ideas limitantes que nos han sido impuestas y crear un nuevo camino hacia una verdadera libertad mental. Una vez que comenzamos a entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestras emociones y pensamientos son reflejos de un sistema más amplio de causas y efectos, nos encontramos con una verdad fundamental. No somos víctimas del destino, sino arquitectos de nuestra realidad. Pero para alcanzar este nivel de comprensión, es necesario un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Lo que Spinoza nos enseñó es que todo en el universo está interconectado, que todo lo que ocurre tiene una causa, y que el conocimiento claro y racional de esas causas
nos da el poder para influir en los efectos. Sin embargo, no podemos esperar que esto ocurra de manera automática. Debemos hacer un esfuerzo consciente y continuo por observar nuestras vidas desde una perspectiva más amplia y racional. El primer paso es entender que nuestras reacciones emocionales no son respuestas automáticas a los estímulos externos, sino que son, en realidad, el resultado de una serie de causas subyacentes. Si podemos rastrear esas causas, si podemos desentrañar el origen de nuestros deseos y miedos, entonces tenemos el poder de transformarlos. Es este conocimiento el que nos permite liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan y tomar control de nuestras vidas. Este proceso de transformación no es sencillo ni rápido. Requiere un esfuerzo constante por observar, cuestionar y comprender nuestras emociones, pensamientos y deseos. Pero, a medida que nos adentramos en este camino, comenzamos a notar cambios significativos en nuestra percepción de la realidad. Las cosas dejan de ser percibidas como inmutables o predestinadas y comenzamos a verlas como lo que realmente son, el resultado de una serie de interacciones y causas que podemos entender y, en última instancia, controlar. Es importante entender que este control no se refiere a un control externo sobre las circunstancias de nuestra vida, sino a un control interno sobre cómo respondemos a esas circunstancias. El verdadero poder reside en nuestra capacidad para decidir cómo interpretar lo que nos ocurre y cómo reaccionar ante ello. Este es el mensaje fundamental de Spinoza. La libertad no consiste en controlar el mundo, sino en controlar nuestra mente y, por ende, nuestra percepción del mundo. En este sentido, la verdadera libertad es una libertad interior, una libertad que se alcanza a través del conocimiento y la comprensión. Al comprender las leyes que rigen nuestra mente, descubrimos que no estamos atrapados en una realidad fija e inmutable, sino que estamos en constante interacción con el mundo que nos rodea, y en esa interacción tenemos la capacidad de influir en nuestra propia experiencia. Sin embargo, hay un factor crucial en este proceso que no podemos ignorar: la importancia de la autodisciplina. No basta con comprender cómo funciona la mente si no estamos dispuestos a aplicar ese conocimiento de manera constante y disciplinada. La mente es un campo de batalla constante entre el impulso y la razón, entre la emoción y el pensamiento claro, y solo a través de la práctica constante podemos lograr que la razón gobierne sobre la emoción. Este proceso de disciplinar la mente es lo que nos permite escapar de los ciclos repetitivos de sufrimiento y frustración que muchas personas experimentan en sus vidas. Al tomar control de nuestras reacciones y al aprender a ver el mundo de una manera racional, podemos empezar a trascender las limitaciones impuestas por las emociones y los deseos superficiales. Pero el mayor obstáculo en este camino no es externo. El mayor obstáculo somos nosotros mismos, nuestras propias creencias y condicionamientos. Durante años hemos sido programados para pensar de una cierta manera, para ver el mundo de una forma limitada y distorsionada. Romper con estas viejas creencias requiere coraje y determinación, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Y es que, como nos enseñó Spinoza, la verdadera libertad no se encuentra en el deseo de escapar de la realidad, sino en la capacidad de comprenderla en toda su profundidad. Solo cuando entendemos cómo funciona el mundo y cómo nuestra mente interactúa con él, podemos comenzar a vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y encontrar la paz interior. En este sentido, el conocimiento se convierte en una herramienta de liberación. Nos libera de las falsas creencias, nos libera de los miedos infundados, nos libera de las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento innecesario. Y a medida que nos liberamos de estas cadenas, comenzamos a experimentar una nueva forma de vivir, una vida llena de comprensión, claridad y, lo más importante, libertad. La pregunta es entonces, ¿estamos dispuestos a dar ese paso? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras creencias limitantes, nuestras emociones desbordadas y a aceptar la verdad que Spinoza nos dejó? La respuesta solo puede venir de cada uno de nosotros. Pero lo que es cierto es que, al hacerlo, comenzamos un viaje hacia la libertad más profunda, la libertad de la mente. Al comprender la mente humana y la naturaleza de la realidad, llegamos a la conclusión de que no hay límites para lo que podemos lograr. Sin embargo, el poder de la mente no es algo que se puede controlar fácilmente. Si bien la libertad está a nuestro alcance, es necesario un esfuerzo consciente, una práctica constante para mantener el control sobre nuestras reacciones y pensamientos. Lo que Spinoza nos enseñó es que el conocimiento racional es la única manera de romper las cadenas invisibles que nos atan a la ignorancia. Pero ese conocimiento no es simplemente información, es una forma de percepción,
una visión profunda de cómo funcionan las leyes del universo y cómo interactúan con nuestra mente. Solo al entender estas leyes podemos encontrar una verdadera libertad, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de nuestra propia mente. Pero a pesar de que esta libertad está al alcance de todos, no todos están dispuestos a buscarla. Muchas veces, las personas prefieren mantenerse en la comodidad de sus creencias establecidas, aunque estas creencias las limiten. El miedo a lo desconocido, el miedo a cambiar, es una de las fuerzas más poderosas que nos mantienen atrapados en la ignorancia. Y este es precisamente el desafío más grande que enfrentamos: romper con el miedo y atrevernos a cuestionar lo que nos han enseñado. Es importante recordar que la mente humana no es un ente aislado. Al igual que todo en el universo está interconectado, nuestra mente también lo está con el mundo que nos rodea. Y es precisamente en esa interconexión donde radica el verdadero poder de la mente. Cuando comprendemos cómo nuestras emociones y pensamientos están conectados con los estímulos externos, podemos comenzar a cambiar nuestra relación con ellos. Esta comprensión nos permite empezar a ver el mundo de una manera diferente. Ya no vemos los eventos como algo que ocurre de manera aleatoria o como algo sobre lo que no tenemos control. En lugar de eso, comenzamos a verlos como parte de una red de causas y efectos, algo que podemos influir a través del conocimiento y la comprensión. De esta manera, nuestra realidad comienza a cambiar, no porque el mundo a nuestro alrededor haya cambiado, sino porque nuestra percepción de él ha cambiado. A medida que adquirimos esta comprensión, nos damos cuenta de que no estamos destinados a vivir como víctimas de las circunstancias. Podemos, en cambio, tomar las riendas de nuestra vida y crear una realidad que esté alineada con nuestros deseos más profundos. La mente es un campo fértil para la creación de nuestra realidad, y al entender cómo sembrar las semillas correctas, podemos cosechar los frutos de una vida plena y libre. Sin embargo, este poder no viene sin responsabilidad. Tomar control de nuestra mente y nuestra vida implica también asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Ya no podemos culpar a las circunstancias externas o a los demás por lo que nos ocurre. Al comprender que nuestras reacciones y pensamientos son el resultado de una serie de causas internas y externas, también comprendemos que somos los responsables de lo que sucede en nuestra vida. Spinoza, al igual que otros grandes pensadores, nos enseña que la libertad verdadera no se encuentra en la lucha contra el mundo exterior, sino en la lucha interna, en la lucha por comprender nuestra propia mente. Solo cuando comprendemos cómo funciona nuestra mente y cómo interactúa con el mundo, podemos alcanzar una libertad que nos permite vivir de manera plena, sin limitaciones impuestas por la ignorancia o el miedo. Por lo tanto, si queremos vivir una vida más consciente, si queremos experimentar la verdadera libertad, debemos empezar por comprender nuestra mente. Este es el camino que nos lleva más allá de las ilusiones y las creencias limitantes, un camino que nos permite ver la realidad tal como es y en ese proceso tomar control de nuestra vida. Es posible que este camino no sea fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera libertad. La libertad de vivir sin miedo, de vivir sin restricciones, de vivir según nuestras propias reglas y valores. La libertad que Spinoza nos mostró es una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro dominio interno, de nuestra capacidad para comprender y transformar nuestra mente. Al tomar control de nuestra mente, descubrimos que somos capaces de crear nuestra propia realidad. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino los creadores de nuestra experiencia. Y esa es la verdadera libertad. La libertad de ser los arquitectos de nuestra propia vida, de vivir en armonía con las leyes del universo, de vivir con conocimiento, razón y claridad. Finalmente, llegamos al cierre de este recorrido, una reflexión profunda sobre lo que significa comprender la mente y las implicaciones de este conocimiento en nuestras vidas. La verdadera libertad, como Spinoza nos muestra, no es una libertad externa, sino interna. Es el poder de liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a creencias limitantes, miedos infundados y emociones descontroladas. Es la capacidad de dominar nuestra mente, de comprender cómo funcionan los pensamientos, las emociones y los deseos, y usar ese conocimiento para crear una realidad más plena y libre. Pero este camino hacia la libertad no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, un compromiso con el autoconocimiento. La mente humana es compleja y sus patrones de pensamiento y emoción no cambian de forma inmediata. Pero como hemos visto, cuando logramos observar la mente con claridad, cuando comprendemos sus causas y efectos, entonces
adquirimos el poder de transformar nuestra realidad. Este poder es algo que está dentro de todos nosotros, esperando ser desatado. No necesitamos buscar fuera de nosotros mismos para encontrar la clave de la libertad. Todo lo que necesitamos está dentro de nuestra propia mente, y es a través del conocimiento y la razón que podemos desbloquear ese potencial ilimitado. Spinoza nos mostró que la comprensión de la naturaleza de la mente es la clave para vivir una vida auténtica y libre. En el fondo, la verdadera libertad es la libertad de ser nosotros mismos, de vivir sin las limitaciones impuestas por las creencias, los deseos y las emociones que nos controlan. Al aprender a dominar nuestra mente, descubrimos que podemos vivir de manera más consciente, tomando decisiones más claras y libres de las influencias externas y de las reacciones automáticas que nos arrastran. Este proceso de autoliberación es un viaje continuo. Cada día, al observar nuestra mente con mayor profundidad, podemos acercarnos más a la verdad y, en consecuencia, a una vida más plena y libre. La mente no es un enemigo a conquistar, sino una herramienta poderosa que, si se comprende y se maneja correctamente, nos permite trascender los límites de nuestra experiencia y alcanzar un estado de paz interior y libertad. A medida que avanzamos en este camino de autoconocimiento y transformación, recordemos que no estamos solos. Al igual que Spinoza, muchos otros pensadores y maestros a lo largo de la historia han compartido sus enseñanzas para ayudarnos a comprender la naturaleza de la mente y la realidad. Al estudiar sus obras, al reflexionar sobre sus ideas y al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos comenzar a caminar con mayor confianza hacia la libertad que todos deseamos alcanzar. Así, al cerrar este ciclo de reflexión, la invitación es clara. Busca la comprensión profunda de tu propia mente. Hazlo con paciencia y dedicación, porque a través de este proceso te liberarás de las limitaciones que te han sido impuestas y comenzarás a vivir una vida más auténtica, más conectada con la verdadera esencia de lo que eres. La mente lo controla todo, pero solo cuando entendemos cómo funciona podemos realmente experimentar el poder transformador que ofrece. Al comprender su naturaleza, no solo cambiamos nuestra perspectiva de la realidad, sino que también cambiamos nuestra relación con ella. Esta es la verdadera libertad, la libertad de vivir plenamente, en armonía con la naturaleza, con la razón y con nosotros mismos.